para que los militares en Venezuela puedan ascender, tienen que jurarle ya no solo lealtad al régimen, sino también tienen que jurarle lealtad a Hugo Chávez. Resulta pues que los oficiales que egresaron en el año 1998, que por cierto le corresponde este año ascender a generales de brigada, pues fueron citados para ir al cuartel de la montaña y jurarle lealtad a Hugo Chávez ahí en la cosa esa que supuestamente es la tumba de Hugo Chávez, aunque muchos dicen que no se encuentra allí. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y también está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepaso original. El arepaso original ubicado en la 101-91 Northwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en el Doral. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de las Fuerzas Armadas, un tema sumamente importante dentro de la situación política que está viviendo Venezuela, sobre todo ahora que se aproxima pues el mes de donde se dan los ascensos militares en Venezuela y donde, bueno, comienzan a moverse una cantidad de fichas. En este caso, pues, estarán ascendiendo los militares que en teoría, y digo en teoría porque en la práctica puede ser completamente diferente, pues deberían estar ascendiendo los militares que son completamente leales a Maduro, donde hay una cantidad de corrientes que juegan un factor importante. Está el factor Padrino López, está el factor de un general de división de la Guardia Nacional que se llama Márquez Monsalve, que tiene mucha influencia con respecto al régimen de Maduro, o sea, puede influir en los ascensos militares, aunque es un general de división. Y bueno, está todavía con cierto remanente de poder el sector que domina Diosdado Cabello, que también hace lo necesario para impulsar y meter los militares que pueda lograr que tengan un ascenso de manera tal que puedan jurarle lealtad. Ahora bien, lo que llama la atención en este caso, ¿no? Y hay que recalcarlo de una manera muy categórica, es que para que los militares en Venezuela puedan ascender, tienen que jurarle ya no solo lealtad al régimen, sino también tienen que jurarle lealtad a Hugo Chávez. Resulta pues que los oficiales que egresaron en el año 1998, que por cierto le corresponde este año ascender a generales de brigada, pues fueron citados para ir al cuartel de la montaña y jurarle lealtad a Hugo Chávez ahí en la cosa esa que supuestamente es la tumba de Hugo Chávez, aunque muchos dicen que no se encuentra allí. Entonces, llama porosamente la atención que Maduro, que viene buscando la forma de deslastrarse o de aniquilar o de neutralizar al chavismo originario, porque eso es lo que ha hecho, dejó sin cargos importantes a Diosdado Cabello, nada más lo mantiene con un cargo político como vicepresidente del PSUV, pero los cargos importantes dentro de la administración no tiene. A todos los chavistas del 4 de febrero, pues los sacó de sus cargos, a otros los encarceló, a otros tanto los mandó fuera del país como agregados militares, como embajadores, o en su defecto pues los persiguió hasta el punto que tuvieron que irse del país. Y básicamente pues todo lo que huela al chavismo no tiene ningún tipo de posibilidad de poder tener un cargo en la revolución. Esa es la realidad en estos momentos porque quien domina es Nicolás Maduro. Pero llama la atención que estos oficiales pues tienen que ir a la cosa esta, al museo ese de transporte donde se encuentra Hugo Chávez supuestamente enterrado, ahí en el 23 de enero, y jurarle lealtad, aun cuando en la práctica pues eso realmente no es la realidad. Todo que huela a chavismo pues no tiene posibilidad alguna de avanzar en el madurismo. Ahí en las fotografías van a ver pues como el citatorio, ¿no? Que hicieron, y van a ver, esos son los oficiales de la Guardia Nacional que les corresponde este año ascender a generales de brigada. Por cierto, muchos de esos que están ahí eran tenientes coroneles cuando las protestas del año 2017, y bueno, fueron muchos responsables de la represión que sufrieron los estudiantes en aquel momento, como el caso del coronel Pedro Gómez Silén, Pedro Gómez Silén, que se encuentra ahí en esa fotografía. Si mal no recuerdo, creo que es el segundo de izquierda a derecha. Entonces, llama poderosamente la atención que esto esté ocurriendo,
porque paradójico que estos individuos, pues para poder ascender, tienen que jurar lealtad a Chávez, pero los que realmente estén cuadrados con el chavismo eventualmente nunca van a poder tener ningún cargo importante y quizás a lo mejor ni siquiera ascienden a generales. Entonces esas son las contradicciones, esas son las mentiras de la revolución y este tipo de situaciones es lo que ha hecho que en las Fuerzas Armadas en este momento exista una gran división. Aunque Maduro trate de aparentar que las Fuerzas Armadas están monolíticas, que él tiene un control férreo sobre las Fuerzas Armadas, que Padrino López, que ya tiene 8 años de ministro de la Defensa, se mantiene allí supuestamente porque tiene el control de la Fuerza Armada. La gran realidad es que la Fuerza Armada está completamente dividida, que hay una cantidad de sectores de poder importante, donde uno no obedece al otro y cada quien tiene como su especie de parcela de poder, y que ante este escenario las decisiones que se van tomando como esta, por ejemplo, también crean mucho mayor división dentro del estamento militar, que desde mi punto de vista no es 100% leal al régimen de Maduro, ni tampoco se va a inmolar por el régimen de Maduro. El gran problema hasta ahora ha sido que en los factores de cambio, en los factores que posiblemente pudieran tener un rol importante en la transición y en lo que pudiera ser la salida de Maduro del poder y un eventual gobierno de transición que pudiera encargarse de las cosas, bueno, estos elementos son tan miopes que no han entendido los puentes con las Fuerzas Armadas, que no tienen una estructura que tenga que ver directamente con las Fuerzas Armadas. Ya han tenido en su cabeza la ridícula idea de que se puede salir del régimen de Maduro sin tener una estructura de fuerza y sin tener comunicación con los militares, lo cual es técnicamente imposible. Por esa razón es que estas divisiones y esta debilidad y estas fracturas que hay en el seno de las Fuerzas Armadas, producto de las decisiones que ha tomado el régimen de Maduro y el producto de la persecución, no la persecución, producto de la neutralización de los chavistas originarios dentro del seno de la Fuerza Armada, por eso es que no se ha podido aprovechar, porque lamentablemente en la acera del frente pues no tenemos unos interlocutores que tengan la capacidad de entender el problema, que no tengan una visión de Estado concreta y que no sepan claramente cuál es el rol de la Fuerza Armada en Venezuela. Me llama la atención también que en estos días, ya hemos en un programa, criticamos a Carri y hicimos un análisis porque él mantendría a Padrino López como ministro de la Defensa. Capriles en estos días, que por cierto parece una pelea de boxeo porque le han dado bastante, lo han agredido bastante en las presentaciones que hace. Bueno, como que se dio cuenta que lo que dijo de Carri era un absoluto error y dijo que él removería a Padrino López inmediatamente. Bueno, cosa que eso es obvio que es lo que hay que hacer en Venezuela. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando Capriles fue candidato, la primera vez cuando se enfrentó a Chávez, y no sé si la segunda, sé que la primera estoy convencido, pero en la segunda no estoy muy seguro, el candidato a ser ministro de la Defensa era precisamente Vladimir Padrino López. Ese iba a ser ese iba a ser el ministro de la Defensa de Capriles cuando supuestamente perdió con Chávez la primera vez. Entonces, estos políticos realmente no se les puede creer absolutamente nada, pero bueno, ellos van como viene la opinión pública, como las veletas, ¿no? Hacia donde se oriente, ellos van a decir lo que la gente quiere escuchar, pero en su estructura, en su visión, en su estrategia, no tienen una visión clara de qué hacer con las Fuerzas Armadas, ni cómo van a estructurar, ni cómo van a recomponer, ni cómo van a hacer para tener una estructura de fuerza que les permita hacer una completa reingeniería y reestructuración de la Fuerza Armada, que hasta el momento son uno de los grandes responsables de que la revolución se mantenga en el poder, porque esta revolución es militarista, una gran cantidad de militares en cargos públicos, una gran cantidad de militares cumpliendo funciones en diferentes cargos de la administración, no solo en el estamento militar, sino fuera del estamento militar también. Entonces hay que tener una estrategia, una visión clara para poder contrarrestar lo que ha sido la destrucción sistemática del Estado con la participación de los militares, pero que necesariamente para salir de esta situación hay que tener una estructura de fuerza y hay que contar con ciertos militares que puedan permitir la reestructuración y la recomposición de la Fuerza Armada, aun cuando la gente diga que las Fuerzas Armadas deben ser eliminadas, aun cuando la gente diga que todos son corruptos y que ninguno se salva, aun cuando la gente diga que los militares son los más grandes traidores que tiene Venezuela. A pesar de eso, para poder salir de esta revolución y para poder tener gobernabilidad y para poder tener una transición sólida, hay que tener una estructura de fuerza que tiene que estar conformada por militares, no necesariamente chavistas, tienen que ser militares pues que hayan mostrado una visión completamente diferente, una visión en la cual se hayan enfrentado al régimen y una visión que demuestre que en su momento determinado estuvieron dispuestos a ser policía de la Constitución Nacional y no mercenarios y comisarios políticos del régimen, que es lo que ha sido Padrino y todos los generales que han pasado por el alto mando militar en los últimos 20 años y todo aquel que se haya beneficiado de esta revolución y que vaya a jurarle lealtad a un muerto como Hugo Chávez para poder ascender.
Para poder básicamente enfrentar eso, hay que tener una estructura de fuerza que conozca cómo funciona las Fuerzas Armadas, que conozca cómo puede hacerse esa reestructuración o esa reingeniería y que pueda acoplar de una manera bastante armónica lo que debe ser la reestructuración de la Fuerza Armada con la reinstitucionalidad en el país, que es sumamente necesario para que los venezolanos puedan vivir en paz y en democracia en un corto tiempo y en un futuro muy cercano. Entonces es importante pues que sepan cómo está la situación a estos momentos, sobre todo en estos meses que viene los ascensos militares, específicamente en julio, y que ahí se ve básicamente o muy claramente cuáles son las esferas de poder que tienen mayor influencia. Vamos a ver pues quiénes son los nuevos generales de brigada. Ahí tenían una fotografía, lo vieron en el pasado, de los oficiales de la Guardia Nacional que les corresponde ascender. Por cierto, a la promoción a la que pertenecía en algún momento le toca ascender a general de división este año. Vamos a ver quién asciende, y una vez que se tengan esos resultados, o que se sepa, cómo quedó la cosa, ahí se podrá ver cuál es la esfera de poder y la influencia y qué sector está predominando dentro del estamento militar. Esto ha sido todo por hoy en Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche en Contrapoder 3.0, que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.